Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre, es 100% acrílico y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Como yo particularmente en este momento estoy tejiendo bastante apretadito, yo voy a estar utilizando un gancho de crochet de 3.5 milímetros para solventar la tensión que yo particularmente estoy ejerciendo. Si ustedes están tejiendo con su tensión normal, simplemente utilizan la aguja que les recomienda la etiqueta del ovillo, cinta métrica, un marcador de puntos y la medida desde la clavícula de qué tan largo vas a querer este top. Comenzamos. Y comenzamos con una tira de cadenas. Yo voy a estar realizando una talla M y para esta talla, esta tira de cadenas debe de medir 15 centímetros. Fíjense, aquí tengo los 15 centímetros, no los estoy estirando ni nada, sino que así tal cual están, los sobreponemos. Si ustedes están realizando una talla S, esta tira de cadenas debería de medir 14 centímetros, 15 centímetros, como les digo, para la talla M, la talla L debería de medir 16 centímetros y la talla XL entre 17 y 17.5 centímetros. Pero si lo quieren hacer de forma personalizada, esta medida corresponde al ancho que hay en la parte de acá. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, asegúrense de que tienen una cantidad de cadenas par. Sí, en mi caso yo tengo aquí 30 cadenitas. Para comenzar la primera vuelta, sujetamos la última cadena que hicimos. Recordamos que tiene que ser una cantidad de cadenas par. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet vamos a tejer puntos altos. Aquí ya tengo 2 porque las 2 cadenitas cuentan como el primero y vamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita que acabamos de realizar y 31 puntos altos. Al final deben de asegurarse de tener una cantidad de puntos altos impar. En mi caso tengo 31 puntos altos. Ahora bien, vamos a comenzar la calabaza. Para esta talla yo la voy a comenzar desde la segunda vuelta. Ustedes la pueden ubicar donde más deseen. Acá les enseño, fíjense cómo va a quedar nuestra calabaza. Esta es una talla XL, esta es la que hice para mí, pero honestamente me hubiese gustado más comenzarla un poquito más arriba, como en la cuarta vuelta, ¿sí? Que hubiese comenzado como desde aquí, en la tercera, cuarta vuelta, porque siento que está como muy abajo. Pero tienen esa opción, ustedes deciden si la empiezan acá, así como yo. Aquí les dejo una imagen de cómo se me ve. Ahora, como la voy a comenzar desde la segunda vuelta, vamos a determinar la puntada central. Fíjense, aquí tengo mi puntada central, tengo 15 puntos hacia acá y 15 puntos hacia acá. Bueno, en el mío que les acabé de enseñar, que es talla XL, yo hice un total de 37 puntos altos en la primera vuelta. Bien, por si quieren tener la referencia. Ahora, independientemente de donde ustedes deseen ubicar la calabaza, la vamos a tejer de arriba hacia abajo. Todos vamos a comenzar de la misma manera. Tejemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, giramos y siempre en todas las vueltas de aquí en adelante vamos a comenzar y a finalizar con aumento. ¿Sí? Si ustedes la quieren ubicar por decir en la tercera vuelta, hacemos esto que yo voy a hacer acá. Lo que va a hacer es un aumento aquí en esta esquina. Fíjense aquí. Completamos el aumento porque las 2 cadenitas ya me cuentan como el punto de este costado y al tejer en ese primer agujerito significa que estoy haciendo un aumento, ¿sí? Y si no la van a comenzar así como yo, siguen tejiendo puntos altos y nos vemos nuevamente acá. Independientemente de donde la quieran ubicar, cuando vayan a comenzar su calabacita van a comenzar así. Ahora vamos a hacer puntos altos hasta llegar casi al centro, ¿sí? Hasta llegar a unos 2 puntos antes del centro. En la descripción del video les voy a enseñar la marca de tiempo para todas las vueltas. La calabaza se hace en 16 vueltas, ¿sí? Esta es la vuelta número 1 de la calabaza. Ya no les voy a decir vuelta 2, vuelta 3, sino vamos a comenzar. La calabaza comienza con la vuelta 1, que es esta. Fíjense. Tengo acá 2 agujeritos antes del centro como tal. Voy a tejer un punto de modo que me quede solo un agujerito y luego viene el punto central, ¿sí? El que tiene el marcador. Vamos a hacer una cadena
Para crear la calabaza todos vamos a usar una puntada casitas. Enlazamos, saltamos el punto y en el que tenía el marcador, allí hacemos un punto alto. Y como este punto tenía el marcador, volvemos y lo colocamos allí en el punto que acabamos de tejer. Y ahora seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar al final de la vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la vuelta, tejemos el penúltimo punto alto sobre el penúltimo punto disponible y el último punto alto como tal. Siempre en todas las vueltas tenemos acá las dos cadenitas con las que tomamos altura. Sobre la segunda cadena tejemos el último punto alto, ¿sí? Pero como en todas las vueltas vamos a hacer aumento y aumento al final de cada vuelta, tenemos que completar el aumento de esta esquina. Y el aumento es simplemente tejer 2 puntos dentro del mismo agujerito. O sea que en esa segunda cadena debo de tener 2 puntos altos, ¿sí? Comenzamos la siguiente vuelta, 2 cadenitas, giramos. De aquí en adelante, acá les voy a enseñar por última vez cómo comenzar y cómo finalizar cada vuelta, pero a partir de la siguiente vuelta solamente me voy a centrar en lo que va a ser la calabaza como tal, ¿sí? Aquí nunca vamos a dejar de hacer aumento, ya tenemos las 2 cadenitas que cuentan como el punto alto y allí mismo en ese primer agujerito completamos el aumento tejiendo allí el segundo punto alto, ¿sí? Ahora seguimos tejiendo puntos altos de manera normal. Aquí tengo lo que es mi puntada central, la que tiene el marcador, hasta llegar a acá, cuando me falte un punto antes del punto que tiene el marcador. Ahora, esta es la segunda vuelta de la calabaza. Tejemos el punto que está al lado del punto con el marcador, o sea, del punto central, porque este es mi centro. Aquí vamos a tejer una puntada casitas, ¿sí? Entonces hacemos una cadena, saltamos un punto que viene siendo este, el punto que tiene el marcador, y comenzamos a tejer. Vamos a comenzar acá en el cuadrito de la fila anterior, ¿sí? Aquí la idea de esta segunda vuelta es que me tiene que quedar un cuadrito en el centro. Este queda un poquito hacia un lado, pero este cuadrito sí va a estar en el centro. Quiere decir que nosotros debemos tener la misma cantidad de puntos antes y después de este cuadrito, ¿sí? Ahora seguimos repitiendo de manera normal un punto alto sobre cada punto hasta finalizar esta segunda vuelta. Para finalizar cada vuelta, les repito, tejemos el penúltimo punto alto y acá sobre la segunda cadenita, 1 y 2, tejemos el aumento que son 1 y 2 puntos. Comenzamos la tercera vuelta de nuestra calabaza, comenzamos con aumento acá en la esquina y nos vemos cuando nos estemos acercando acá al centro. Para comenzar la tercera vuelta de la calabaza, aquí tenemos el centro, ¿sí? El cuadrito central, este marcador ya lo podemos retirar. Ahora voy a tejer hasta cuando me quede solo un punto para el cuadrito. ¿Sí? Fíjense, me queda solo un punto y viene el cuadrito. Ahora tejemos una cadena, punto alto en el centro del cuadrito, cadena, y si saltamos un punto antes del cuadro, después del cuadrito, saltamos un punto y comenzamos. Tejemos los puntos altos. Aquí me tiene que quedar así, 2 cuadritos. Seguimos repitiendo, hacemos el aumento al finalizar la vuelta, aumento al comenzar la vuelta y nos vemos acá cuando estemos acercándonos al centro para comenzar la vuelta 4 de la calabaza. Y la vuelta 4 de la calabaza comienza acá, cuando me falte un punto antes del agujerito. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo un punto libre, hago una cadena, punto alto en el centro del cuadrito, otra cadena, punto alto en el centro de este cuadrito, una cadena, aquí después del cuadrito salto otro punto, salto este punto y comienzo en el siguiente. La idea es, voy a tejer un par de puntos,
que ahora aquí voy a tener 3 cuadritos, ¿sí? Tenemos 1, 1, 2 y 3 acá. Terminamos la cuarta vuelta con aumento acá, comenzamos la siguiente con aumento acá y nos vemos cuando falten 6 puntos antes de este cuadrito. Bien, la vuelta 5 de la calabaza comienza acá, cuando nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos antes del cuadrito. ¿Sí? Fíjense, comenzamos acá. Cuenten que aquí tengan 6 puntos altos. Ahora hacemos una cadena, saltamos un punto, punto alto, cadena, saltamos un punto, punto alto, cadena, saltamos un punto y el último punto alto queda acá, en el punto antes del cuadro. Ahora tenemos que tener 7 puntos altos seguidos, ¿sí? Aquí ya tenemos el primero, hacemos el segundo en el cuadrito porque como tenemos la separación de una cadena, eso es un punto, tejemos allí el segundo, el tercero sobre el punto alto, el cuarto en el cuadrito, el quinto sobre el punto alto, el sexto en el cuadrito y el séptimo en este punto alto después del cuadro. ¿Sí? Ahora vamos a repetir. Si tenemos acá 3 cuadritos, hacemos lo mismo de este lado. Tejemos una cadena, saltamos un punto, cadena, saltamos un punto, cadena y saltamos el último punto. De esta forma tengo aquí 3 cuadritos, 3 cuadros, 7 puntos, 3 cuadros. Finalizo la quinta vuelta manteniendo aumento. Comienzo la sexta vuelta con aumento también acá. Nunca vamos a dejar de hacer los aumentos en los costados. Para la sexta vuelta de la calabaza comenzamos así. Cuando nos faltan 2 puntos para el cuadrito, hacemos una cadena, salto este punto y tejo este punto. Ahora me tienen que quedar 4 puntos altos seguidos. Ya tengo uno, completo en el cuadrito el segundo, sobre el punto alto vendría el tercero, sobre este cuadrito vendría siendo el cuarto punto. Hacemos una cadena, salto este punto alto y hago el siguiente punto alto en el cuadrito. Fíjense, así se va a ir viendo hasta este momento. Ahora tenemos que completar 9 puntos altos seguidos. Aquí ya tengo el primero, hago el segundo, el séptimo, el octavo punto y el noveno punto debe ser aquí en el cuadrito. Fíjense. Ahora repetimos lo mismo que hicimos aquí. Hacemos una cadena, saltamos este punto, tejemos en el cuadrito un punto alto, completamos 4 puntos altos seguidos, ya tengo uno, el segundo sobre el punto alto, el tercero en el cuadrito, el cuarto en el punto alto. Fíjense, esto va así. Ahora me falta este último cuadrito. Hacemos una cadenita, saltamos un punto y tejemos ese cuadrito. Finalizamos la sexta vuelta. La séptima vuelta de la calabaza comienza acá, cuando me falten 2 puntos antes del cuadrito. Hacemos una cadena, saltamos este punto y tejemos el punto alto. Fíjense aquí antes del cuadro. Ahora tenemos que completar 23 puntos altos. Ya tenemos este que cuenta como el primero, este después del cuadrito cuenta como el primero. Siempre que haya un cuadro, ahí tejemos un punto, vendría siendo el segundo, el tercero, el punto 22 está en el cuadrito
y el punto 23 es el punto después del cuadrito. ¿Sí? Ahora tejemos una cadena, saltamos un punto y así finalizamos la vuelta 7 de la calabaza. Fíjense, finalizamos esta vuelta, comenzamos la siguiente y nos vemos cuando estemos acercándonos a este cuadrito. La vuelta 8 de la calabaza comienza acá, cuando falta un punto para el cuadrito. ¿Sí? Hacemos una cadena, saltamos este punto, tejemos punto alto en el cuadrito. Ahora aquí vamos a tejer 7 puntos altos seguidos. Aquí ya tengo el primero, completo 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tejer un cuadrito, hacemos una cadena, saltamos un punto, tejemos un cuadro. Ahora tenemos que tener 9 puntos altos seguidos. Ya tengo el primero. Este es el primero, 2, 8 y 9 puntos altos. Hacemos otro cuadrito, una cadena, saltamos un punto, tejemos el cuadrito. Este es el comienzo de los ojos. Ahora tenemos que tener 7 puntos altos seguidos. Recordamos que estamos en la vuelta 8. Aquí ya tengo 1, 2 y el séptimo punto debe ser acá dentro del cuadrito. ¿Sí? Fíjense. Ahora hacemos el cuadrito de este costado. Hacemos una cadenita. Estos cuadritos de acá son para ir encuadrando la calabaza. Saltamos un punto, cuadrito, finalizamos la octava vuelta. La vuelta 9 de la calabaza comienza aquí, en un punto antes del último cuadrito. ¿Sí? Tejemos una cadena, saltamos este punto, tejemos punto dentro de este cuadro y ahora tenemos que tener 7 puntos altos seguidos. Ya tenemos este que cuenta como el primero, el segundo y el séptimo punto alto tiene que quedar así, un punto antes del cuadrito. Ahora hacemos una cadena, saltamos este punto, tejemos aquí un punto alto, una cadena, saltamos este punto, tejemos aquí un punto alto. Me tienen que quedar así 2 cuadritos seguidos. Ahora me tienen que quedar aquí 7 puntos altos seguidos. Ya tengo este que cuenta como el primero y el séptimo punto alto tengo que quedar nuevamente así, un punto antes del cuadrito de la fila anterior. Hago una cadena, salto ese punto, tejo en el cuadrito punto alto, cadena, salto este punto y en el siguiente tejo punto alto. Ya tengo los 2 cuadros, esto es para completar los ojos. Ahora para finalizar vamos a tejer 7 puntos altos y hacemos un cuadrito. Ya tenemos acá el primero y el punto 7 tiene que ser dentro de este cuadrito. Hacemos el cuadro, salto este punto y así se ve la vuelta número 9 de nuestra calabaza. Esto va a ir quedando así, fíjense, ya se está tomando la forma. Estos son los ojitos. Continuamos, finalizamos esta vuelta y nos vemos nuevamente cuando estemos acercándonos al primer cuadrito que tenemos. La vuelta 10 de la calabaza comienza acá. Cuando me falta un punto antes del último cuadrito, hago una cadena, salto este punto. En el cuadrito de la fila anterior tejo un punto alto y ahora debo de completar 29 puntos altos seguidos. Ya tengo aquí 1, 28 y el punto 29 debe ser en el cuadrito. Hago una cadena, salto este punto, hago el cuadrito, finalizo la vuelta, esta es la vuelta 10. Comenzamos la siguiente. La vuelta 11 de la calabaza comienza aquí.
hacemos el punto aquí en el punto que está antes del cuadrito, una cadena, me tiene que quedar un cuadrito sobre el cuadrito. ¿Sí? Fíjense, me van a quedar dos cuadritos así seguidos, uno encima del otro. Ahora, al igual que en la fila anterior, debemos tener 29 puntos altos seguidos. Aquí ya tenemos este que cuenta como el primero y 29 debo quedar justo antes del cuadrito. Hacemos cuadro sobre cuadro, una cadena, salto la cadenita, salto este cuadrito y comienzo acá. ¿Sí? Continúo repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Esto, si lo están haciendo para ustedes mismas, váyanse probando. Fíjense cómo ya se va notando. Aquí lo que tienen que asegurarse es de que estas dos puntas, ya les está así midiéndolo estiradito, ya les está comenzando a cubrir el busto. ¿Sí? Fíjense. Esto se ve así. Si les falta de repente hasta este momento un poquitito, no se preocupen porque el acabado final que vamos a hacer nos va a dar aproximadamente 2 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a quedar más o menos por acá. De aquí en adelante, a medida que vayamos tejiendo, váyanse probando, ¿sí? Para que se aseguren que les va a cubrir el busto. Y les queda así como les enseñé en el maniquí que ya les va a cubrir el busto. Sin problema, continúan tejiendo todas las vueltas con los aumentos que hemos estado haciendo hasta este momento, ¿sí? Pero si ustedes ven que les falta mucho por cubrir el busto, ya les voy a decir qué vamos a hacer. Bueno, si no lo están haciendo para ustedes mismas, de ancho hasta este momento, puede ser, en mi caso estoy en la vuelta 11 de la calabaza, vendría siendo la vuelta 12, dependiendo de la vuelta en la que ustedes empezaron. La talla S mida de acá hasta acá 31 centímetros, la talla M mida 32 centímetros, la talla L 33 centímetros y la talla XL entre 34 y 34.5 centímetros. ¿Sí? Esto, cuando vayan a tomar esta medida, asegúrense de tomarla con esto acá bien estiradito. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo los 32 centímetros. Lo estiramos bien porque cuando nos colocamos el top, lo que hacemos es eso, estirarlo. Bien, entonces, si ustedes cuando se lo probaron o cuando tomaron la medida sienten que les falta mucho todavía para cubrir el busto, comienzan tejiendo dos cadenitas, giramos. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a tejer dos aumentos seguidos, ¿sí? Hacemos el primer aumento, completamos el punto alto, ya tenemos aquí el primer aumento y en el siguiente punto hacen otro aumento, ¿sí? De esta forma, esto nos va a dar amplitud más rápido. Esto en el caso de que vean de que le falta mucho por cubrir, ¿sí? Yo como no necesito, solo voy a hacer el aumento de acá de la esquina. Y bueno, en el top que hice para mí, este que es talla XL, como yo no tengo tanto busto, mi busto es de copa 36C, en ningún momento hice doble aumento, ¿sí? No lo necesité. Yo me fui midiendo, fui probándome y como les digo, el acabado acá nos va a dar como unos 2 centímetros. Entonces, en todas las vueltas, yo en ninguna necesité doble aumento. Bien, solo para que tengan la referencia. Si ustedes están usando de repente un hilo o una lana más delgadita de esta que yo estoy utilizando, es muy probable que sí necesiten un par de vueltas con doble aumento. Bien, y la vuelta 12 de la calabaza comienza aquí. Vamos a hacer el último punto alto sobre el último punto antes del cuadrito. Hacemos una cadena, salto el cuadrito, tejo punto alto, de modo de que acá, fíjense, me tienen que quedar estos 3 cuadritos seguidos, ¿sí? Ahora tejemos hasta tener 6 puntos altos. Ya tenemos aquí el primero. Completo 6, 5, 6. Hago una cadena, hago un cuadrito, salto este punto. Fíjense. Ahora tengo que tener 15 puntos altos seguidos. Ya tengo 1, 14 y 15 puntos altos seguidos.
Aquí ya estamos comenzando lo que va a ser la sonrisa de la calabaza. Hacemos un cuadrito, saltamos este punto y finalizamos con 6 puntos altos seguidos. Ya tengo este que cuenta como el primero y 6. Aquí me tiene que quedar igual. 3 cuadritos seguidos, hago una cadena, salto la cadenita de acá, tejo en el primer punto y fíjense, esta es la vuelta 12 de la calabaza. Finalizamos. Bueno, acá les enseño, vamos a finalizar esta vuelta. Si a ustedes les faltaba mucho por comenzar a cubrir el busto y tuvieron que hacer 2 aumentos al comienzo de la vuelta, al final de la vuelta tienen que hacer también 2 aumentos, ¿sí? Significa que aquí en el penúltimo punto hacen un aumento, o sea que allí tejen 2 puntos. Y ahora en el último punto, o sea en la segunda cadenita, vuelven y completan allí otro aumento, ¿sí? Si les falta mucho por tejer, como les dije, es muy probable que tengan que hacer 2 o hasta 3 vueltas así con doble aumento seguido. Yo como no lo necesito, finalizo solo con el aumento acá. Finalizo esta vuelta, comienzo la siguiente y nos vemos acá para comenzar la vuelta 13 de la calabaza. Y la vuelta 13 de la calabaza comienza aquí. Comenzamos en el cuadrito, aquí ya vamos a comenzar a cerrar la calabaza. Comenzamos aquí tejiendo un punto alto en el cuadrito, una cadena, salto este punto después del cuadrito anterior. Ahora voy a completar 6 puntos altos seguidos. Ya tengo 1, 5 y el punto número 6 va a ser aquí en el cuadrito. Ahora hacemos una cadenita, salto un punto, creo un cuadro. Ahora tengo que tener 2 puntos altos seguidos, entonces tejemos un punto al lado. Ahora me tienen que quedar 3 cuadritos seguidos, hacemos una cadena, salto un punto, creo el primer cuadro, una cadena, salto un punto, hago el siguiente cuadro, una cadena, salto un punto y ya tengo aquí 3 cuadritos seguidos, ¿sí? Tengo un cuadrito, 2 puntos, 3 cuadritos. Ahora tejo 2 puntos altos seguidos, aquí ya tengo uno. Completo acá el segundo. Ahora vuelvo y repito 3 cuadros seguidos, una cadena, salto un punto, hago el primer cuadro, cadena, hago el segundo cuadro, cadena, hago el tercer cuadro y debo finalizar acá en este cuadrito. Ahora tenemos que tener 6 puntos altos seguidos. Ya tengo este que es el primero y 6. El sexto punto aquí debe finalizar en un punto antes del cuadrito de la fila anterior. Fíjense. Hacemos una cadena, saltamos un punto y tejemos allí en ese cuadrito. Finalizamos esta que es la vuelta 13, comenzamos la siguiente. La vuelta 14 comienza acá. Comenzamos, tejemos aquí un punto alto en el cuadrito, saltamos un punto, o sea, hacemos una cadenita, saltamos un punto. Ahora tengo que tener 6 puntos altos seguidos, aquí ya tengo 1, 5 y el sexto punto debe ser en este cuadrito, ¿sí? Ahora hacemos una cadenita, saltamos este punto alto y en el siguiente cuadrito tejemos un punto alto. Ahora me tienen que quedar 3 puntos altos seguidos. Ya tengo uno, el segundo es sobre este punto alto y el tercero es en este cuadrito. Fíjense. Hacemos una cadenita, saltamos este punto y comenzamos aquí, en el punto que está antes del cuadrito de la fila anterior. Me queda así.
Ahora tengo que completar 6 puntos altos. Ya tengo 1, 2 y 6 en el cuadrito. Hacemos una cadena, saltamos este punto, tejemos acá un punto alto creando un cuadrito. Ahora tenemos que completar 7 puntos altos. Aquí ya tengo este que es el primero, el segundo sobre el cuadro y el séptimo. El séptimo punto debemos quedar así, a un punto antes del último cuadrito. Hacemos una cadena, punto alto en el cuadrito, finalizamos esta que es la vuelta 14 y nos vemos en la siguiente, igual acá en el primer cuadrito que nos encontremos. La vuelta 15 de la calabaza comienza aquí. Tejemos punto alto en el cuadrito, punto alto al lado, ¿sí? Punto alto en el primer cuadrito, punto alto al lado, cadena, salto un punto, se va a quedar así. Ahora tengo que tener 21 puntos altos seguidos y 21 puntos altos. Hago una cadenita, salto un punto, tengo aquí punto alto, finalizo esta vuelta. Fíjense, me tiene que quedar así. Aquí ya tenemos la sonrisa de la calabaza. La vuelta 16 de la calabaza comienza acá. Tejemos punto alto en el cuadrito, punto alto al lado, o sea, sobre el primer punto alto después del cuadrito de la fila anterior. Y ahora vamos a tejer 10 casitas o 10 cuadritos. Cadena, salto, hago el primero, cadena, salto y el número 10. ¿Sí? Me quedan así, 10 cuadritos seguidos. Ahora finalizo esta vuelta, comienzo aquí a tejer puntos altos y aquí ya tenemos nuestra calabaza formada, ya tenemos las 16 vueltas. De aquí en adelante es cuestión de tejer sin hacer cuadritos ni nada. Lo único que vamos a hacer es mantener los aumentos en los costados. Entonces comenzamos. Tejemos puntos altos, punto alto sobre punto alto en el cuadrito hasta llegar a acá. Y bien chicos, fíjense, hasta este momento aquí ya tenemos nuestra calabaza lista, ya hicimos esta vuelta. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es seguir repitiendo vueltas únicamente con puntos altos. Solo vamos a mantener los aumentos aquí en los costados. Vamos tejiendo, vamos probándonos. Y seguimos repitiendo hasta que tengamos la medida de largo que queremos para nuestro top. Y bien chicos, una vez que hayamos dado vueltas suficientes, esto se ve así como les comenté. Lo único que hice fue aumentar en cada lado, ¿sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 29 vueltas y esto me da un largo de 30 centímetros. Pero por ejemplo este, que es el talla XL, yo hice un total de 36 vueltas y me da un largo de 37 centímetros, sin contar estas dos últimas vueltas. Sí, ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Aquí en la parte de ancho hacia la espalda no se preocupen porque si les llega a quedar demasiado amplio, cuando lo vayan a colocar simplemente lo cruzan así y no pasa nada, ¿sí? No hay ningún problema. Y una vez que tengamos esto listo, para hacer el acabado final lo vamos a hacer con 2 vueltas. Entonces, comenzamos acá donde finalizamos. Vamos a hacer puntos casitas para esta primera vuelta. Tejemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto más una tercera cadenita que viene siendo la cadena de separación. Giramos, enlazamos y comenzamos a tejer la puntada casitas. Salto este punto y en el siguiente hago punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena y así sigo tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta. Finalizamos. Aquí a todos nos debería coincidir porque todos debemos de tener una cantidad de puntos altos impar. Saltamos el último punto y aquí sobre la segunda cadenita tejemos el último punto alto, ¿sí? Ahora tenemos que cruzar
para tejer la misma puntada acá en el costado. Para poder girar, allí mismo donde tejimos este último punto alto, hacemos 2 cadenas y allí mismo tejemos un punto alto. De esta forma creamos esta curva para poder girar. Ahora seguimos repitiendo la puntada. Una cadena y aquí no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, ¿sí? Entonces simplemente como que saltamos un agujerito. Fíjense, nos guiamos por agujerito, saltamos uno y en el siguiente hacemos punto alto. Cadena, enlazamos, saltamos un agujerito y en el siguiente tejemos punto alto. Cadena, enlazamos, saltamos un agujerito, fíjense, aquí habían 2 cadenas, en una tejí, la segunda la salto y pasamos a este agujerito y tejemos el punto alto, cadena. Y fíjense, así nos va a ir quedando. Seguimos repitiendo exactamente igual hasta llegar aquí a esta esquina. Y cuando lleguemos al final, aquí en el último puntito disponible, tejemos el punto alto. Esto se ve así. Ahora, en la parte de acá, si ustedes desean, pueden hacer la misma puntada. Solo tendrían que hacer aquí 2 cadenitas, punto alto y siguen con la misma puntada. Sí, yo no le voy a hacer la puntada, sino que aquí voy a tejer únicamente puntos bajos. Para tejerlos hago una cadenita. Aquí en este agujerito que es el del punto alto lo atravieso y voy a comenzar a tejer un punto bajo en cada espacio. Aquí lo que tengo es el otro lado de la cadenita con la que inicié. Entonces en cada cadenita voy a tejer un punto bajo. Fíjense, así va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es que de este lado vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Entonces finalizo acá todos los puntos bajos. Cuando lleguemos al último agujerito, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer 2 cadenas que van a contar como el punto alto, una tercera cadenita que es la cadena de separación y voy a comenzar a hacer el punto casitas hasta llegar a acá. Y cuando ya hayamos dado la vuelta por todo el contorno, para finalizar aquí en el primer puntito de donde salieron estas 3 cadenitas, allí vamos a tejer un punto alto, una cadena y otro punto alto. De esta forma creamos la curva. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que va a ser la vuelta de abanicos, unos abanicos bien sencillos. Entonces acá, sin hacer unión ni nada, en este primer cuadrito que tenemos vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente cuadrito vamos a tejer un abanico de 4 puntos. Tejemos 1, 4 puntos. Finalizamos en el cuadrito siguiente tejiendo un punto bajo. Enlazamos y repetimos. En el cuadrito siguiente, abanico de 4 puntos. Y 4. Cerramos el abanico en el cuadrito siguiente tejiendo punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir por todo el borde. Fíjense, un acabado súper sencillito. Seguimos repitiendo. Cuando lleguemos acá en la esquina, si finalizamos con abanico, perfecto, porque de una vez giramos. Pero si en este puntito de acá, que es la esquina, finalizamos con punto bajo, entonces tejemos 2 puntos bajos para poder girar y continuamos tejiendo aquí el abanico. Seguimos repitiendo. Cuando lleguemos acá, nos vemos para hacer la misma puntada en el borde superior. Y aquí ya he adelantado. Cuando lleguemos a esta esquina, si quedaron así como yo, aquí tengo que hacer un punto bajo. Aquí hago el abanico y lo cierro aquí, en este primer punto bajo, ¿sí? Pero si ustedes quedaron con punto bajo aquí en el último cuadrito, igualmente pasan acá al primer punto y tejen un punto bajo, ¿sí? Porque en este punto bajo es de donde vamos a sacar la tira con la que vamos a sujetar el top. Bien, entonces, independientemente de cómo quedaron aquí sobre el primer punto bajo, deben de tejer un punto bajo. Hacemos el punto bajo, fíjense, así me queda este borde. Y ahora acá en la parte superior
Luego de este punto bajo saltamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos el abanico de 4 puntos y 4. Cerramos el abanico, contamos 1, 2 y en el tercero hacemos el punto bajo. Enlazamos, saltamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico de 4 puntos. Esto se va a ir viendo así. Ahora vamos a repetir en este lado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Y cuando estemos finalizando, aquí en el primer punto bajo que hicimos, hacemos punto deslizado. De esta forma cerramos, hacemos una cadenita para poder cortar. Cortamos, ajustamos, esta hebra acá la ocultamos y el borde por el top se ve de esta manera. Ahora vamos a hacer las tiras que van a salir desde acá y estas son las dos únicas tiras que vamos a tejer para sujetar todo el top. ¿Sí? Entonces comenzamos acá. Estas tiras vamos a hacerlas bastante largas. ¿Sí? Por ejemplo, en el que hice para la talla XL, cada tira mide 2,5 metros. Pero para las tallas S y M puede medir hasta 2 metros. ¿Sí? Entonces, para realizarlas, vamos a sacar de nuestra hebra unos 15 metros. ¿Sí? Cuando tengamos hebra suficiente, buscamos acá el punto bajo que teníamos en la esquina. Lo atravesamos así por la mitad. Pasamos acá sin cortar la hebra en ningún momento, la traemos hacia el frente. Aquí yo me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 4 milímetros, solo un poquito más grande. Y comenzamos a tejer cadenitas, fíjense, en la primera cadena sujetamos bien y comenzamos a tejer cadenas hasta tener tallas S y talla M, pueden hacer 2 metros. L y XL si podemos llegar hasta 2,5 metros. Esto es para tener hebra suficiente que nos dé la vuelta por la cintura si lo queremos hacer. Bien, fíjense, así va a ir quedando. Cuando lleguemos al final en la última cadenita, lo que hacemos es sacar así, cortamos acá y ajustamos. Bien, entonces hacemos esto en ambos lados y una vez que tengamos ambas tiras listas, lo único que nos queda por hacer es trenzarlo acá en la espalda. La vuelta que hicimos con los abanicos, esa va a quedar como nuestro derecho. ¿Sí? Ahora, en la parte de acá con las tiras, las cruzamos así. Y aquí las podemos trenzar más o menos acá y acá en la punta. Yo voy a dejar 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy contando es el cuadrito que tiene el punto bajo. Aquí la paso y así lo podemos sujetar. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Hasta luego!